Tenemos el gusto de tener ya con nosotros en sala a Adrián Díaz Marro. Él es asesor del gobierno central de Beijing en el programa Made in China. Él va a hacer una ponencia sobre su experiencia en estos casi 20 años en China. Entonces, es un gusto presentarnos con él y dejarnos con Adrián Díaz Marro. Excelente. Adrián, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias a la universidad, al decano, al vicedecano y a Marco Mayor por la invitación y por hacer posible esto. Estoy con un orgullo enorme de poder estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de la experiencia que me ha llevado a pasar 16 años en China y a desarrollar negocios en diferentes ámbitos que ahora explicaremos. Ojalá dé tiempo a que puedan participar con una serie de preguntas. Ojalá les pueda generar este interés. Voy a empezar para intentar hacerlo lo más rápido posible y que dé tiempo a esta presentación un poquito más interactiva. Voy a compartir la pantalla y empezamos. Imagino que ya ven la pantalla con la presentación. Confirmo. Sí, vale, perfecto. Bien, les voy a hablar de oportunidades de comercio entre China y Perú, pero para ello voy a tener que primero hablarles de China y desmontar parte de los mitos, de falacias, de información incorrecta que tenemos en la cabeza, que nos han metido durante muchos años y que es importante desmontar. Para empezar, una frase un poquito grandilocuente, pero me gusta empezar las conferencias con ella porque quiero llamar la atención y quiero que entiendan desde qué punto les hablo. Yo decidí ir a vivir a China cuando entendí que era el lugar desde donde se iba a escribir la historia de la humanidad. ¿A qué me refiero con esto? Yo soy un hombre de negocios, yo soy un emprendedor, soy un viajero, soy un explorador, pero para ganarme la vida soy un emprendedor. Y en algún momento entendí que China iba a marcar el rumbo del planeta en temas de comercio. Y realmente no me equivoqué. Hoy en día es el mayor exportador del mundo, es el segundo mayor importador del mundo, es el mayor socio comercial del mundo con muchísima diferencia. Es decir, es imposible entender hoy la historia de la humanidad sin entender China. Es el elemento más relevante del planeta en términos de comercio. Por tanto, si nos reducimos al comercio, no sea a nivel social o a nivel económico, militar, en algún momento podríamos debatir sobre ello, pero desde luego a nivel comercial ya es hoy en día China el lugar desde donde se escribe la historia de la humanidad. No me quiero perder mucho en mi presentación, llevo 16 años en China, como digo, emprendiendo, generando negocios, ayudando a otros emprendedores. En algún momento también he servido como asesor para el gobierno chino, para diferentes gobiernos de diferentes países, estamentos de todo tipo, como me decía Marco en mi presentación, en dos programas principalmente, en el Made in China 2025 y en la nueva ruta de la seda. Y tanto en lo que es emprendimientos para vender en China, como empresas que van a comprar a China, como puestas en marcha de fábricas, que he hecho varias en diferentes provincias, pues un poquito a lo que me he dedicado es a hacer de traductor cultural, porque muchas veces hablamos de la barrera idiomática, que es increíble y es terrible muchas veces para poder comunicarnos, pero hay una barrera muy superior, mucho más profunda, mucho más rígida, que es la barrera cultural. Y muchas veces con entender el idioma no nos vale. Tenemos que entender cómo piensa la otra parte para poder entendernos en nuestra vida social o en la parte que nos ocupa hoy, que son los negocios. Les voy a poner un vídeo muy rapidito con el que empiezo mis presentaciones desde hace, diría que 7 o 8 años. Es decir, el vídeo es bastante viejo, como ven, la calidad no es muy buena. Es la construcción de un rascacielos en tiempo real y aquí abajo ven los días que van pasando. Es decir, como ven, en muy poquitos días ya lo tienen bastante hecho. Esto lo solía explicar hace años ya así, y en algún momento de la presentación decía, realmente lo que están viendo aquí en el contador no son días, son horas. Es decir, lo que están viendo, como ven el día y la noche, porque van pasando los días en tiempo real, y lo que están viendo es, en la parte izquierda tenemos todas las descripciones de todas las características que tiene el edificio, es antisísmico,
nivel ecológico tiene una serie de ventajas, pero lo más impactante es que se está construyendo en horas. Y ahora vamos a ver, cuando el vídeo termina, que el edificio se ha construido en 360 horas. Hacen un poquito de trampas aquí al final porque no lo tenían acabado cuando han acabado el contador, pero vamos, les vamos a permitir esta trampa porque realmente es espectacular. ¿Por qué empiezo mis presentaciones con este vídeo? Porque hace, ya les digo, 6, 7 años me parecía impactante, me parecía... Les voy a contar una anécdota. Yo cuando llegué a China, yo les decía, yo vengo del futuro. Yo venía de Europa con todo ese eurocentrismo que tenemos los europeos de creernos el ombligo del mundo. Y yo les decía, yo vengo del futuro, porque yo venía con un montón de adelantos. Cuando yo empezaba estas presentaciones, ya como les digo, en el año 2015, 2016, yo les decía a los españoles, a los países donde hacía mis presentaciones, yo vengo del futuro, porque para mí este vídeo era el futuro. Lo más curioso, ¿por qué sigo usando este vídeo? Porque hay vídeos mucho más espectaculares hoy en día. Pues porque estamos en el año 2022, han pasado 6, 7 años, como les digo, desde mi primera utilización de este vídeo, y lamentablemente este vídeo envejece muy bien. Es decir, después de todos estos años, sigue siendo relevante, sigue siendo espectacular. Es decir, no solo íbamos muy por detrás de China en 2016, sino que estamos en 2022 y todavía para nosotros esto es ciencia ficción. Y me da la sensación de que en el año 2025 o en el año 2030 yo seguiré iniciando mis presentaciones con este vídeo porque todavía estaremos muy lejos tecnológicamente del nivel de los chinos, ¿no? Y esto me parece muy relevante hoy en día, esta distancia, ¿no? Les voy a enseñar... les voy a hablar ahora no de edificios, sino de construcción de trenes. China tiene la mitad de toda la alta velocidad del mundo, es decir, de cada 2 kilómetros de alta velocidad que hay en China, que hay en el mundo, uno está en China. Ya tienen conectadas las ciudades de más de 1 millón de habitantes. Esto es relevante porque en China hay más de 100 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Tienen el 92% de las ciudades de más de 500.000 habitantes conectadas. No solo China es el país, ya digo, con más kilómetros de vía de alta velocidad del mundo, como digo, la mitad del mundo está en China, sino que además es el que más construye, es decir, lejos de acercarse el segundo o el tercero, se alejan de sus competidores. Es decir, no es que en todo caso los chinos empezaran antes y hoy en día el mundo les esté alcanzando, no, empezaron antes y cada vez se distancian más del mundo. Esta es la estación de Guangzhou-Nan, que Nan significa sur, es porque en Guangzhou hay varias estaciones, pero esto en países que no tienen una red ferroviaria muy potente, pues es impresionante como es una estación de tren en China, ¿no? Es una estación que ni siquiera es de las más modernas. ¿Por qué les explico todo esto? Esto es en la parte izquierda, yo no sé si ven mi cursor, pero bueno, en la parte izquierda de la imagen, ven una foto en el año 2008, esto es solo hablando de alta velocidad. Obviamente en el año 2008 China estaba llena de ferrocarril. Aquí nos estamos centrando en lo que es ferrocarril de alta velocidad. Y en el año 2008 apenas había. En el año 2020 ya ven el mapa, los colores indican diferentes velocidades, porque no en todos los lugares se pueden alcanzar 350 kilómetros por hora, pero van viendo la evolución en lo que han sido 12 años. Y en la parte derecha vemos en el año 1995 una locomotora, no sé si lo llegan a apreciar, pero en la parte derecha de esta locomotora del año 1995 se ve una persona. Esta persona es la misma que vemos en el año 2021 con otra locomotora. Sí se ve. Vale. Y lo que les quiero enseñar aquí es, yo suelo decir que esta obviamente no es medieval, porque en el medio no había locomotoras, pero suelo decir que esta locomotora es prácticamente medieval, mientras que esta otra en 2021 pues es la máquina más avanzada. Hay trenes incluso en China más avanzados, ¿no?, que van por levitación magnética, pero en lo que es uso masivo es la máquina más avanzada que existe con el mismo conductor, ¿no? Entonces vemos de nuevo cómo ha cambiado China en 26 años.
Todo esto para explicarles que ningún país está condenado. Suelo decir que ni en la Biblia ni en el Corán sale escrito que un país tenga que ser pobre para siempre o que tenga que ser rico para siempre. Es decir, todos estamos sujetos a nuestras decisiones, a nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y lo que pongamos encima de la mesa para prosperar. Y esto se puede hacer bien o mal. China en estos 40 años, desde el año 1979, lo ha hecho muy bien. Hay otros países que lo han hecho regular, hay otros países que lo han hecho mal, hay otros países como Perú, que me da la sensación de que lo está haciendo muy bien en los últimos años. Vamos a ver, porque el futuro depende de nosotros, no hay nada escrito y China es un ejemplo de que no hay nada escrito, ¿no? Y puede ser algo motivador verse un poquito en el espejo de China para ver dónde podemos llegar cada uno de nosotros, ¿no? Como les decía, antes de hablar de negocios, necesito que entendamos qué pensamos de China y qué pensamos mal de China, mal en el sentido de erróneamente. Entonces hay un montón de mitos que yo me dedico a tumbar, aparte de mi labor como emprendedor, como asesor, escribo en medios, intento divulgar lo máximo que puedo. Me gusta mucho dar clases en universidades, como hoy estamos aquí también en esta pequeña charla. Me siento muy, muy capaz de, como mínimo, transmitir lo que he vivido yo en estos 16 años, ¿no? Y parte de esto, aparte tengo un canal de YouTube, tengo un podcast, porque me parece que hay mucho para transmitir. Y hay mucho para transmitir porque China se ha explicado muy mal. En parte por su culpa, porque los chinos son muy celosos de la información, entienden la información de un modo muy distinto al nuestro y muchas veces no lo ponen fácil para obtener información. Y si el 50% es culpa de China, el otro 50% es culpa nuestra, de nuestro periodismo, que cuando no le das información, la inventa. Y nuestra imaginación puede ser brutal en muchos aspectos, ¿no? Entonces, como les digo, me paso el día intentando derribar estos mitos. Aquí les he puesto unos cuantos. China, país pobre, trabajan por un bol de arroz. Esto es fantástico porque muchas veces le digo a los occidentales que no haya pasado nada en nuestro país en los últimos 20 años no significa que no haya pasado nada en China. Y yo es verdad que llegué a un país pobre, llegué a un país tercermundista en el año 2006, pero hoy en día es, en términos ajustados por paridad de compra, es la primera economía del mundo. En PIB nominal es la segunda, pero en ningún caso es un país tercermundista. De hecho, muchas veces se la define como un país en vías de desarrollo porque no sabemos dónde colocar China y entonces, como no es un país pobre ni es un país rico, pues lo colocamos como país en vías de desarrollo, pero esto es completamente erróneo porque no se puede sacar una media para entender China, ¿no? Incluso los números muchas veces los tomamos muy erróneamente. La toma de datos es errónea. Suelo decir que los occidentales creamos términos para medir nuestra economía y con esos términos los extrapolamos a países como China e intentamos entender ese país y eso es completamente erróneo. Nos dan datos que no tienen nada que ver con la realidad. Para que se hagan una idea, yo hace 6-7 años ya me traía empleados españoles a China porque eran más baratos que los chinos. Esto no pasa, obviamente, en todos los empleos, pero en lo que era diseño, ingenierías, arquitectura, etcétera, no sé cuál debe ser ahora mismo el sueldo medio en Perú, pero les puedo decir que un chino cobra bastante más que un español en según qué titulaciones. Entonces, esa idea que tenemos todavía de que los chinos trabajan por un bol de arroz es, además de ser ofensiva, además de ser muy triste, es que es completamente falsa. Después, más mitos, ¿no? Que China ya está en decadencia. Es curioso cómo yo suelo llamar a esto la sinofrenia, ¿no? Esquizofrenia con China que tenemos. Por un lado, decimos que es un país que se va a hundir y que tiene 1000 burbujas inmobiliarias, bursátil, no sé qué, no sé cuánto, y por otro parece que van a conquistar el mundo y tenemos que prepararnos para hacerles frente, ¿no? Esta idea de tanto por lo bueno como por lo malo podemos criticar a China, ¿no? Entonces, de la misma manera que decimos que es un país pobre, por otro lado, desde el año 2006, cuando llegué, a mí ya me decían, y usted ya viene demasiado tarde a China, ya ha llegado demasiado tarde, aquí ya está todo el pescado vendido, este país ya está en decadencia. Decía, ¿cómo es posible, no? Si por otro lado me están diciendo que todavía viven con, no sé, con niños trabajando en fábricas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, había como una disonancia ahí de argumentos opuestos, ambos criticando a China, ¿no? Otro argumento típico, otro mito que me suelen decir es, esta es la pregunta más habitual en todas las conferencias, ¿por qué los chinos producen productos de tan baja calidad? ¿O por qué en mi país son famosos los
los productos chinos de mala calidad, ¿no? Y yo suelo decir que los chinos producen lo que les pedimos que produzcan. Entonces, si les pedimos que produzcan una sombrilla de un único uso, pues, como digo yo, desechables, pues la segunda vez que la abramos, eso ya habrá que tirarlo a la basura, ¿no? Y si les pedimos que produzcan un iPhone, quizá el elemento tecnológico más representativo de nuestra época, pues nos fabrican un iPhone y el iPhone no falla, ¿no? Entonces, como vemos, no es una cuestión de que los chinos no sepan producir productos de calidad, es una cuestión de lo que le pide el comprador. Y muchas veces vamos a China y yo que lidio con clientes que vienen a comprar a China me lo encuentro mucho. Una cosa que vale 10 en Alemania la encontramos en China por 5 y la respuesta del cliente es: yo por este descuento no me he venido a China, para eso compro en Alemania, lo quiero más barato. Y obviamente el precio sale de algún lugar, ¿no? Entonces al final degradamos tanto el producto que conseguimos productos de muy baja calidad. Pero en todo caso, como digo, los chinos pueden producir en todas las calidades que queramos. Hoy o esta semana salía la noticia que han acabado su estación espacial internacional en un año. Bueno, lo que Estados Unidos tardó, bueno, ahora no recuerdo la comparativa, pero ahora un montón de tiempo, los chinos lo han conseguido en un 10% del tiempo, ¿no? Pueden llegar a cualquier calidad en cualquier ámbito. Lo vemos en microcomputación, en creación de chips, en todo lo que queramos. Les he puesto un par de vídeos al principio. No hay un problema de calidad, no hay un problema de desidia o de impereza en la producción. Es una cuestión de comercio internacional y los chinos van a producir lo que queramos que produzcan. Podría seguir con los mitos. El cambio climático es muy común, de la contaminación de los chinos, ¿no? El país que más contamina del mundo. Pero lo voy a dejar si da un poquito de tiempo para que me hagan ustedes la pregunta y me comenten cuál es el mito, cuál es lo que se suele decir de los chinos en su país y que les pone quizá a veces, dependiendo del país, ¿no? Los pone en una posición defensiva, en una posición de rechazo muchas veces, en una posición de odio de desentendimiento, ¿no? entre culturas que muchas veces es muy triste porque al final nos hace pelearnos entre nosotros, ¿no? Aquí los voy a mostrar para que vean los mitos que intento rebatir. Esto es un tuit, no voy a entrar en el tema COVID porque sé que es muy polémico y sé que en Perú han sufrido bastante. No me interesa el tema COVID, no me interesa si es cierto que hay una enfermedad o no la hay, si hay que vacunarse o no, si hay que ponerse mascarilla, no me interesa en absoluto el tema, no es mi tema. Pero sí es mi tema la comunicación que se hace sobre China. Entonces, este tuit fue sensacional y lo uso en mis presentaciones porque me parece muy relevante de cómo nos informamos sobre China. Esta es una gráfica y vemos que en verde, no sé si se llega a apreciar, es la gráfica que baja hacia abajo. Sí se ve, aquí, sí se ve. Sí, vale, aquí pone nuevos casos confirmados de COVID por millón de habitantes en India. Y entonces, en azul, se ve la gráfica de China. Entonces, claro, uno ve esta gráfica y dice, bueno, pues qué bien le va a India y qué mal le va a China. Y entonces, bueno, pues un periodista español que ha estado 20 años en China, para también que entiendan que llevar muchos años en China no es una vacuna en contra de poder llegar a decir barbaridades, ¿no? Eso también, yo presumo mucho del tiempo que llevo en China, pero también lo que yo les diga, pónganlo en duda, vayan a buscar información porque no es garantía de nada, ¿no? Y este periodista decía, curioso, convivir con el virus versus COVID-0. Como saben, la estrategia de China ha sido la de COVID-0, de un caso en una ciudad, se cierra la ciudad hasta que se limpia ese caso, mientras que en India ha sido bastante desastroso, han convivido con el virus, es uno de los países que más víctimas ha tenido, etc. Pero claro, vemos esta gráfica y decimos, bueno, pues a China le va peor que a India, ¿no? Claramente. Entonces yo, que soy muy celoso también desconfiado, diría, de la información que recibo sobre China, me fui a buscar y dije, anda, mira, aquí pone 1 de marzo de 2022 a 1 de abril de 2022. ¿Qué pasa si ampliamos el zoom de esta foto, ¿no? Y entonces cogí la foto total hasta entonces, que es la que vemos aquí en la izquierda, de los casos de COVID en China e India. Como ven, en India lo vemos en lila y
Los casos de China prácticamente no se ven porque está en rojo y se solapa con el 0 desde 2020 hasta 2022, ¿vale? Toda la pandemia hasta el momento de este tuit. Entonces, curioso, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues que nos hemos ido a este trocito del final y lo que hemos hecho en ese último mes es un zoom de China a India, de este trocito, para encontrar esta foto, que es el momento en el que China supera a India en casos diarios. ¿Por qué sucede esto? Pues porque, primero, porque en India, desgraciadamente, ya se infectaron todos los que se tenían que infectar. En China esto no ha sucedido durante toda la pandemia y en un momento final, de hecho, en la mayor parte de países, quizá en Perú también, ya se ha dejado incluso de reportar. Es decir, la gente que se pone enferma, ya llevamos 2 o 3 años, ya ni siquiera informamos, ¿no? Al menos en España es así. Entonces, es muy curioso para que vean ustedes cómo se puede llegar a manipular tanto la información para que con esta gráfica de la izquierda podamos llegar a sacar esta gráfica de la derecha para intentar inferir que a China le va mal y que a India le va bien, ¿no? Esto es un poquito lo que yo me encuentro todos los días en información y literalmente es todos los días. De hecho, tengo un episodio que saco todas las semanas con noticias de todos los días, noticias lamentables sobre China que nos dan una imagen siempre de que todo va mal, de que son horribles, de que, bueno, poco menos que comen niños para desayunar y tenemos que alejarnos de ellos, tenemos que bloquearlos o tenemos que forzar una guerra, cualquier cosa de estas, ¿no? Bien. Vamos a los negocios ahora. ¿Se imaginan algún sector en el que no pueda haber una relación con China? Y esto lo explico porque, primero, como les decía, es el mayor exportador del mundo, es el segundo mayor importador del mundo. Es decir, nosotros ya sabemos que son la fábrica del mundo, ¿no? Llevan muchos años siendo la fábrica del mundo. Pero es que hoy en día ya es también el mayor mercado del mundo. Obviamente son más de 1.400 millones de personas, está igualándolos India, o ya los ha superado en función del conteo que hagamos, pero obviamente el público indio tiene un poder adquisitivo muchísimo más bajo, con lo que todavía durante al menos, no sé, 5 o 10 años será el mayor mercado del mundo. Entonces, tanto si nos dedicamos a comprar productos chinos como si nos dedicamos a vender productos al mundo, no podemos renunciar a las relaciones con China. Sería irresponsable. Sería irresponsable desde el punto de vista institucional y sería temerario desde el punto de vista empresarial. ¿Y qué pasa? A veces en algunas conferencias me encuentro gente, por eso hago esta tercera línea dedicada a los servicios. Porque hay gente que me dice, bueno, yo soy abogado, yo ni compro productos chinos ni vendo productos a los chinos, o yo soy, no sé, profesor. Bien, está la tercera vía, la tercera pata de esta relación con China, que son los servicios a ciudadanos chinos. Yo hablo muchas veces del turismo, doy muchas conferencias sobre la atracción del turista chino, ¿no? Que cada vez vemos más en nuestros países, quizá en Perú todavía no lo ven porque el continente americano todavía es muy desconocido para los chinos, más allá de Estados Unidos, pero por ejemplo en Francia, que es el país, en algunos años, creo que los últimos años, bueno, con COVID se ha torcido todas las estadísticas, pero era el país con más turismo del mundo, pues el turista chino ya es el primer turista en términos económicos de Francia, es decir, es el turista que más divisa deja cuando viaja a Francia. Entonces ya es un turista importante y esto es muy interesante y ustedes, como digo, no sé si en Perú lo notan, pero lo notarán cuando viajen por el mundo, cuando vayan a Europa, cuando vayan a Estados Unidos, que van a ver turista chino por encima, quizá no saben de dónde es, ven asiáticos, no saben distinguir, pero es muy relevante. Y suelo explicar que a pesar de toda la relevancia que ya tiene el turista chino, en el año 2016-17, no recuerdo, yo sacaba la estadística de que menos de un 7% de los chinos tenían pasaporte. Y esta noticia o sea, esta estadística es brutal porque significa que no hemos visto nada de todo lo que podemos llegar a ver con el turista, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si menos del 7% de turistas, de chinos, tiene pasaporte, y no significa que ese 7% lo veamos. Es decir, de ese 7% que tiene pasaporte no tiene por qué viajar, primero. Obviamente cuando un chino se saca su pasaporte es para viajar, pero no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así todo el tiempo. Segundo, el primer destino de China, más allá de Hong Kong, lo podemos considerar China, el primer destino de los chinos que se sacan un pasaporte es Tailandia, es decir,
el primer destino y muchas veces el único destino de los chinos es Tailandia, es su lugar de vacaciones. Más allá de Tailandia, otros países asiáticos. Después de ahí llegan a Europa, pero ni siquiera países como España. Sus primeros destinos son Francia y Reino Unido, y principalmente París y Londres, no salen de ahí. Y a partir de ahí empiezan a descubrir más países. Es decir, probablemente lo que vemos en nuestros países sea un tanto por ciento de ese tanto por ciento que viaja, de ese tanto por ciento que sale de Asia, de ese tanto por ciento que tiene pasaporte, que es un 7% de los chinos, ¿no? Ahora habrá aumentado en los últimos años, pero para que nos hagamos una idea de todo el potencial que tiene un país tan interesante a nivel turístico como puede ser Perú, ¿no? Lo mismo a nivel estudiantil, por ejemplo. Para países anglosajones, todavía en la cabeza de los chinos el inglés es demasiado importante y el español, a pesar de su relevancia a nivel mundial, no hemos hecho un buen marketing en China y no es tan interesante para los chinos. Pero si ustedes se dedican al tema de la educación, el gran activo del futuro en lo que se refiere a estudiantes extranjeros son los chinos. Y esto ya lo saben británicos, australianos, estadounidenses y canadienses, para los que el estudiante chino es su primer estudiante extranjero en términos de nuevo, económicos, ¿no? Hay un negocio brutal, por ejemplo, en Australia, en la atracción de estudiantes chinos, ¿no? Entonces, más allá de vender o comprar productos, vamos a ver que a nivel servicios tenemos muchísimo que ofertar a los chinos y hacer negocios con los chinos, ¿no? Yo soy un emprendedor y al final me dedico a asesorar a emprendedores, a buscar oportunidades en Asia, a intentar quitar barreras para poder hacer posible el comercio. Y el comercio muchas veces es vender productos, pero otras veces también puede ser vender servicios en todas sus facetas. Les he puesto aquí, no sé cómo le llaman en Perú, en España le llamamos DAFO, este cuadro de debilidades, fortalezas, amenazas y Sí, aquí oportunidades. también. Sí. Vale, en otros países tiene otro nombre, también en inglés es SWOT. ¿Por qué lo pongo? Lo conocerán seguramente, quizá no les aporte mucho nuevo, pero básicamente la idea es cuando un emprendedor o cuando en conferencias que doy en universidades me preguntan, Adrián, ¿y qué podríamos hacer? ¿No? Muchas veces intento apoyar a los estudiantes cuando hacen emprendimiento, a la vez que están cursando bueno, se hacen actividades de este tipo en másters o llevamos estudiantes a China para elaborar algún tipo de plan. Y muchas veces me preguntan, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el negocio para hacer con China? ¿No? Y yo suelo decirles, China no es el modelo de negocio. La idea no es vamos a hacer un negocio con China. La idea es vamos a hacer un negocio que funcione y a partir de ahí China nos ayudará a potenciarlo. O China nos servirá para comprar el producto más barato. China nos servirá para desarrollar ese prototipo que en nuestro país sería muy caro de hacer para hacer una estrategia de crowdfunding, o vamos a hacer este producto y lo vamos a distribuir por el mundo a través de dropshipping, es decir, que no hace falta que llegue al Perú, vamos a poder vender desde China a Estados Unidos directamente. Hay muchas oportunidades, hay muchos modelos de negocio, pero China no es el modelo de negocio. China es una oportunidad que tienen de potenciar su modelo de negocio. Y muchas veces le digo a emprendedores que China no es un salvavidas. ¿Por qué? Porque en ocasiones me llegan emprendedores que han fracasado en su país, que ya están semi-arruinados, y entonces intentan que el mercado chino salve su negocio, ¿no? Y el mercado chino es ya hoy el mercado más competitivo del mundo. Para cualquier empresario que haya vendido en Amazon y en sus equivalentes en China, vamos a pensar en Taobao, por ejemplo, en Tmall, que sería el equivalente de Amazon para el mercado chino, sabrá que a pesar de lo competitivo que es Amazon, nos parece que es el lugar más competitivo del mundo. El mercado chino es muchísimo más competitivo, muchísimo más difícil. Esto significa que hay que meter muchísimo más dinero, hay que invertir. Por tanto, no es esta idea que teníamos quizá hace una década de que los chinos son ricos, son tontos, nos van a comprar cualquier cosa que les vendamos. No están así. Vamos a tener que ser muy buenos, y en el símil futbolístico yo suelo decirles que van a tener que ganar primero el partido que juegan en casa antes de salir a jugar fuera, ¿no? Si ustedes no son capaces de tener un negocio que funcione en Perú, donde conocen la cancha, donde conocen el césped, donde conocen al árbitro, conocen las normas, imagínense lo que es jugar fuera de casa en un lugar tan diferente del nuestro como es China, donde
donde no sabemos las reglas del juego, donde nos van a hacer trampas, no por maldad, sino porque nos van a ver perdidos y obviamente no vamos a tener buena capacidad de negociación, etc. Entonces, antes de salir a China, esto valdría para cualquier país en general, antes de ir a vender a Estados Unidos, tengan un producto con un cierto sentido en Perú, pero desde luego el lugar más competitivo del mundo y más diferente a nuestra cultura es China, no vamos a poder ir a vender un producto que no tenemos testeado, no tenemos prevalidado en nuestro país o en algún país alternativo, ¿no? Entonces, lo primero, lo que suelo decir a los empresarios, lo primero es mirémonos al espejo para ver en qué somos buenos, qué habilidades tenemos. Aquí les he puesto una foto turística de Perú, pero obviamente ustedes tienen muchas virtudes, cada emprendedor debe conocer sus propias virtudes y con ellas intentar generar un negocio que, una vez funcione, podamos en algún momento usar China para potenciarlo. Y una gran ventaja que tiene Perú con respecto a la mayor parte de países del mundo es su tratado de libre comercio. Justamente ahora explicaban que están en récord de exportaciones y es fantástico. La verdad es que Perú en los últimos años, yo sé que todos los países tienen problemas, que nunca estamos satisfechos con nuestro país, que somos autocríticos y está muy bien, pero la verdad que Perú en los últimos años, desde la visión de un extranjero como yo que no conoce su país, me da la sensación de que lo han hecho muy bien. Y esto es algo, como mínimo ya digo, si les vale mi opinión, que es la de un observador extranjero, me parece muy positivo, ¿no? El acuerdo de libre comercio entre Perú y China es sensacional, es fantástico. Yo soy un amante del comercio, por tanto todo lo que sea quitarle trabas al comercio me parece bien. Hay muchos países y muchas personas que son reacias y que demonizan los tratados de libre comercio, especialmente con China, porque China es un gigante y nos va a devorar, nos va a comer. Cualquier cosa que fabriquemos la van a arruinar porque van a llegar los chinos y van a vender más barato y van a destrozar nuestra industria. Todos estos mitos los conocemos, pero ¿cuál es la realidad detrás de estos mitos? Pues que en la mayor parte de países que tienen acuerdos de libre comercio con China acaban vendiéndole más a China de lo que le compran a China. Es decir, la mayor parte de países se beneficia de esto. Y China, con todas estas ideas que tenemos de país cerrado, país comunista y todo lo demás, realmente intenta firmar acuerdos de libre comercio con el máximo número de países. También lo hace Perú. Es decir, son países muy abiertos al comercio, que no le tienen miedo al comercio, que saben que la división del trabajo es fundamental para el enriquecimiento de las personas y cuantos más productos en mejor calidad, mejor precio lleguen a Perú, va a ser mucho mejor para mis ciudadanos, que van a tener más renta disponible para invertir en otras cosas, desarrollarse, ser felices o invertir en otros negocios, ¿no? Entonces, de esta manera, suelo decir que China, por ejemplo, firmaría un acuerdo de libre comercio con los ojos cerrados con Estados Unidos, con Europa y con quien fuera, porque no está mirando el acuerdo de libre comercio desde la mentalidad de escasez de voy a ganar con este acuerdo o voy a perder. No, con Chile lo firmó y pierde, con Perú lo ha firmado y pierde, con muchos países pierde, entre comillas, pierde desde el punto de vista, como digo, de escasez, porque en realidad todos ganan, ¿no? Con un acuerdo. Y aquí lo que vemos es, bueno, aparte de que el acuerdo del TLC que firmaron en el año 2010, ya tiene 12 años de validez, si no estoy equivocado. Bueno, el año 2010 empezó digamos, se hizo efectivo. Realmente es sensacional para Perú, porque realmente lo que consiguió es que más de un 80% de los productos que exportaban en ese momento, y imagino que no ha cambiado mucho, a China, más de un 80% de los productos lo hiciera libre de aranceles. Es decir, de repente los productos peruanos eran mucho más competitivos que el resto de productos del mundo, o como mínimo igual de competitivos que otros países que tuvieran un acuerdo de libre comercio. Y el 60%, algo más del 60% de los productos chinos que llegaban a Perú tenían cero aranceles. Esto significa que obviamente hay un 20% de desfase a favor de Perú. Por lo tanto, los negociadores que hicieran eso, felicitarles, tienen un acuerdo de libre comercio sensacional, muy beneficioso, mucho más beneficioso para Perú que para China, aunque como digo, ambos salen beneficiados. Y lo que vemos en esta tabla es que más allá de que en el año 2013, 2014 y 2015, que hubo una caída de las materias primas, ustedes han tenido una balanza comercial negativa con China, en el resto de años, desde que se firmó el acuerdo, siempre Perú le ha vendido más a China
mucho más en los últimos años de lo que le ha comprado a China, ¿no? Entonces es muy beneficioso. Aquí les he colocado una línea donde explico que desde 2009 hasta 2020 el incremento ha sido de un 200% de las exportaciones peruanas y de un 215% de las importaciones desde China. Como vemos, la balanza es sensacionalmente positiva para Perú. No pasa siempre, pero pasa muy a menudo y Perú en este sentido lo está haciendo muy bien. Ahora vamos a ver, y ahora voy a ser más crítico porque no todo es tan sencillo y es tan feliz, pero para eso estamos aquí, ¿no? También para analizar la realidad e intentar aprender de las oportunidades que tenemos o las que podemos tener, ¿no? Esta es una tabla, yo solo pido siempre cuando he hecho un curso un poquito más largo y trabajo con estudiantes de comercio internacional, les pido esto y les digo siempre, cada uno de estos números da para una tesis de final de máster, final de grado, etcétera. Y tenemos que sabernos todos estos números prácticamente de memoria si queremos analizar, si queremos entender qué es lo que está haciendo nuestro país, cómo lo está haciendo, etcétera, ¿no? Y dónde están las oportunidades. En la parte izquierda vemos las exportaciones de Perú en términos en sectores, vamos a decir, y en la parte derecha vemos a qué países se está exportando, ¿no? Entonces, sensacional que China sea su mayor socio comercial. Esto es increíblemente positivo. Yo suelo decir, he hecho conferencias en 8 o 10 países de Latinoamérica y es la primera vez que me encuentro esto. Y yo les suelo decir que a todos estos países que viven de espaldas al Pacífico, ustedes no, ustedes realmente viven de cara al Pacífico. Esto es muy interesante. Ahora veremos, como digo, también hay algunos errores bajo mi punto de vista, pero nada mal, ¿no? Y en todo caso, como digo, en el comercio es como en el ajedrez, siempre hay un movimiento mejor, ¿no? No hay un día en el que uno tenga la jugada perfecta, siempre podemos mejorar y jugar mejor, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es, más allá de que China es el mayor socio comercial de Perú, también hay buenas relaciones con Corea, con Japón, es decir, con el resto de países y obviamente los países de su continente también tienen un grado importante. Con respecto a los productos que está exportando Perú, vemos que hay una gran cantidad de lo que sería minería, materias primas, etcétera, y otra parte que ya serían productos derivados de la tierra, ¿no? Lo que sería agricultura o ganadería, quizá. Esta página se las he puesto aquí abajo por si la quieren consultar. Si buscan exportaciones de Perú, es una de las primeras que aparece en Google. Si clican en alguno de los países o en alguno de los productos, van a poder ver cómo digamos, la parte contraria de la tabla define esa selección. Entonces, si clicamos en China, vemos ahora vemos en la parte derecha está solamente China, en la parte izquierda vemos qué estamos exportando a China. Y aquí vemos que ya no es tan bonito todo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los productos, digamos, si quitamos esta esquina derecha, que todo junto debe ser como un 10%, vemos que el 90% de las exportaciones a China son materias primas. Y esto ya no es tan positivo. No es positivo, es positivo siempre el comercio. Pero quiero decir que un porcentaje tan bajo esté en manos de lo que llamaríamos pymes, pues quiere decir que el comercio con China se lleva o bien desde un punto de vista institucional o de gran empresa, muchas veces gran empresa que, aunque nominalmente sea peruana, probablemente no está en manos o sí, ¿no? Pero en todo caso, en manos de grandes empresarios o en manos de extranjeras. Con lo que esto ya no es tan positivo. Creo que aquí tenemos muchas oportunidades para mejorar, como digo, teniendo en cuenta el acuerdo de libre comercio que tienen, ¿no? Y después lo veremos. Si, por ejemplo, yo me voy a Estados Unidos y clico en Estados Unidos y veo qué le están vendiendo a Estados Unidos, bueno, pues tiene una parte de oro que parece que es una parte importante de sus exportaciones, pero vemos mucha más agricultura, quizá algo de confección, otro tipo de productos alimenticios. Y en cambio esos productos no están llegando a China. Y entonces yo cuando veo esto es cuando me pregunto ¿y por qué? Entiendo que hay una cuestión geográfica, una cuestión cultural, pero es justamente eso lo que tenemos que combatir, ¿no? Si yo le puedo vender un producto, no sé, café,
bueno, café justo he puesto el peor ejemplo posible, ¿no? Porque a los chinos no les gusta el café, aunque cada vez haya más cafeterías en China. Pero bueno, frutas tropicales, ¿no? ¿Por qué le puedo vender frutas tropicales a Estados Unidos, pero no se las puedo vender a China? ¿Por qué le puedo vender uva a Estados Unidos? No lo puedo vender a China. Es verdad que los chinos producen muchísima uva, también producen los norteamericanos uvas, y en cambio ustedes han conseguido vender a los norteamericanos uvas, ¿no? Por tanto, ustedes tienen una industria que es exportadora, que está profesionalizada en comercio internacional vendiendo uva, pero no se han acercado a China a vender ese producto, ¿no? Entonces, por ahí, aquí mismo vemos un montón de oportunidades, ¿no? Procesando estos datos. Como vemos, una de las habilidades del futuro más demandadas cada vez no es solo la obtención de datos, sino el procesamiento, digamos, y intentar, y la interpretación para ver dónde están las oportunidades, por ejemplo, de un negocio, ¿no? Yo cuando contrato a alguien, por ejemplo, para que lleve mi página web o mi canal de YouTube, no lo contrato solo para que me diga el crecimiento que hemos tenido en visionados o en likes o en comentarios, sino para que me interprete esos datos y me diga cómo continuar para seguir mejorando, ¿no? Entonces, por aquí muchas veces les enseñamos a los estudiantes los datos, pero no les enseñamos a pensar con ellos, a interpretarlos y a generar, por ejemplo, un posible negocio a través de esta interpretación de los datos, ¿no? Si miramos las importaciones de Perú, aquí vemos mucho más diversificado, porque obviamente si exportamos materias primas sobre todo, pero las necesidades de Perú son mucho más variadas. Y de nuevo vemos que el mayor socio comercial es China, por eso es el mayor socio comercial en total, tanto mezclando importaciones y exportaciones. Esto de nuevo es fantástico. Ustedes tienen una relación directa con China, lo que es curioso porque yo me muevo muchísimo con extranjeros en China y yo no veo tanto peruano comprando en China. En cambio, por ejemplo, veo muchísimo colombiano. Muchísimo, les hablo de una proporción quizá de 20-1, de 30-1, de 50-1, en lo que son como mínimo las comunidades de extranjeros en las que yo me muevo, ¿no? Entonces, esto me hace pensar que también hay oportunidades para emprendedores peruanos, porque no son ellos los que están en China comprando. Hay algo que falla ahí. No sé si ustedes tienen colombianos trayendo el producto a Perú o si viene a través de Panamá. No sé exactamente cómo funciona el comercio, no conozco tanto Perú, pero sé seguro que no hay tanto peruano en China haciendo compras como reflejan estas estadísticas, ¿no? También muchas veces no me fío de las estadísticas, me fío mucho más de mis percepciones. Como les decía, yo he hecho varias puestas en marcha de fábrica, también tengo mis estadísticas por países de email recibidos, de contactos hechos, de ventas realizadas, y no me cuadra tanto que ustedes tengan tan buenos números con China, con lo que, creyéndome que estas estadísticas están bien formadas y son reales, hay alguien más que se está aprovechando del mercado peruano y no son necesariamente los peruanos, con lo que aquí también vería oportunidades en muchísimos tipos de producto para seguir importando y para seguir aumentando la relación que tienen con China. Como digo, es la fábrica del mundo, por tanto deberíamos estar comprando todo lo que no sean materias primas en China, ¿no? Si clicamos en China, recuerden, estamos mirando importaciones, si clicamos en China y vemos lo que estamos trayendo, pues de nuevo, muy diversificado, lo cual es muy bueno. Y si yo me voy a Estados Unidos, que es lo que suelo hacer con países que no están comprando tanto desde China y no están aprovechando la oportunidad, si yo clico en Estados Unidos, aún así veo muchísimos ordenadores, vehículos, equipos de transmisión, instrumental médico, papelería, bueno, estos son neumáticos, es decir, derivados, son derivados de materias primas, pero son ya productos elaborados. Por tanto, aquí también veo oportunidades, ¿no? Oportunidades de negocio que se pueden implementar. Muchas veces yo veo las oportunidades en un emprendedor básicamente es una persona que ve un problema y le da una solución, ¿no? Esta es la definición creo, más corta que se puede hacer. Y muchas veces me dicen, no, esto no se puede traer de China porque el gobierno nos pide una certificación tal o que esto venga con unas condiciones concretas. A mí cada vez que me dicen eso, yo lo que veo ahí es una oportunidad, porque yo justamente me dedico a quitarle trabas al negocio, y cuando un cliente me dice, mira, esto no se puede traer a Perú porque se necesita una certificación y preferimos comprarlo a Estados Unidos, que sabemos que el producto viene en buenas condiciones, esto es sensacional. Por ejemplo, esto suele pasar con instrumental médico. Esto es sensacional porque ningún chino va a perder un pedido
no entra dentro de su religión decir no a un pedido encima de la mesa. Y esto muchas veces se nos olvida. Es decir, usted le llega a un chino con $1.000.000 y le dice, yo quiero comprarle sus productos, pero usted no tiene esta certificación y por tanto este producto no puede entrar legalmente a mi país, y el chino va a mover cielo y tierra para obtener esa certificación y que ese producto vaya a entrar en su país, porque no le cabe en la cabeza decir no, decir, ah, bueno, pues qué lástima, vaya a ser de mi oficina o vaya a ser de mi fábrica, eso no existe. Entonces, teniendo en cuenta eso, cada vez que nos digan este producto es complejísimo de colocar en el mercado peruano porque tenemos unas regulaciones o porque aquí la ley dice tal cosa, esto un emprendedor avispado no está viendo un problema, está viendo una oportunidad. Y por tanto hay muchísimos productos que habitualmente se compran en Estados Unidos, no porque Estados Unidos sea el lugar donde se producen una mejor calidad a un mejor precio, sino por una cuestión de certificación. Especialmente en Latinoamérica ustedes tienen un problema y es que validan las certificaciones en función de lo que ha prevalidado anteriormente Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos crea no sé, una regulación para el 5G, pues ustedes van detrás y dicen, bueno, pues como ellos sabrán, vamos a copiar las regulaciones, que esto, si lo han aprobado ellos, es que es seguro hacerlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? Que muchas veces tenemos que comprar un router o tenemos que comprar cualquier aparato, por ejemplo, electrónico o médico o lo que sea, y preferimos comprarlo en Estados Unidos porque sabemos seguro que si ha pasado su certificación pasará la de nuestro país, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, muchas veces yo les explico a los estudiantes que estamos comprando productos de segunda mano, ideas de segunda mano, ¿no? Necesitamos que primero Estados Unidos prevalide una idea, un producto novedoso, para luego comprarlo en Perú. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no nos vamos directamente a China y compramos directamente de la fuente desde donde están saliendo todos esos productos, ¿no? Porque esos productos los está comprando Estados Unidos en China. Es decir, que compremos imaginemos que el Apple nos viniera de Estados Unidos, un iPhone o un Mac, ese producto ha sido fabricado en China. Entonces, ¿por qué se lo estamos comprando? Este es un caso especial porque estamos comprando la marca y queremos esa marca concreta y nos parece bien, pero un ordenador sin marca, vamos a decir, ¿por qué lo compramos en Estados Unidos? Si Estados Unidos lo está comprando de China, ¿no? Ahí tenemos de nuevo muchísimas oportunidades de negocio. He cogido Estados Unidos como ejemplo porque es el país más relevante en este sentido, pero nos valdría cualquier cosa que compramos en Alemania, en Suecia, en Suiza, en Francia, etc. Y les voy a dar algunas ideas, vamos bien de tiempo, sí, me quedan unos minutos, y ideas accionables. ¿Por qué ideas accionables? Porque yo odio a los conferencistas, en realidad yo siempre me voy de las conferencias pensando qué he aprendido. 2 o 3 preguntas que me hago, ¿no? ¿Qué he aprendido después de la conferencia y qué cosas puedo poner en práctica mañana a las 9 de la mañana cuando me ponga a trabajar, ¿no? En la oficina? Entonces, si no tengo nada que pueda poner en práctica, todas esas ideas fantásticas que me han dado quedan en el olvido, ¿no? Entonces, me gusta también ofrecer estas un poquito ideas accionables que podamos poner en práctica o que podamos como mínimo pensar sobre ellas en nuestra oficina, en nuestro proyecto personal, en nuestro plan de programa de fin de grado, de fin de máster, etc. Más allá de eso, y también porque estoy insistiendo todo esto con los estudiantes de su universidad, yo suelo decir un poquito pinchando a estos estudiantes que ahora que hablamos siempre de la inflación, está por el mundo y a todo el mundo se le pregunta qué es la inflación y la gente suele decir el aumento de precios. Yo traigo esto, ahora verán la relación con a dónde quiero llegar, pero yo suelo decir, primero la inflación no es el aumento de precios, la inflación es el aumento del volumen monetario con respecto a la demanda monetaria y eso redunda finalmente en un aumento de precios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay demasiado dinero en el mercado, ¿no? Entre comillas. Bien, yo suelo hablar en mis conferencias de inflación de currículums fotocopiados, ¿no? No sé si le llaman ustedes en su país currículum, hoja de vida, algo así, pero lo que me encuentro habitualmente es que yo voy a seleccionar, imaginen que de la sala que tenemos hoy yo necesitará contratar a 4 estudiantes que están haciendo el mismo grado. Realmente, por desgracia, y esto es normal hasta cierto punto, ustedes todos tienen el mismo currículum fotocopiado, es decir, los mismos han ido a más o menos una escuela superior más o menos parecida, se han unido a este máster, por tanto tienen más o menos el mismo grado, van a obtener más o menos los mismos conocimientos, con lo que ¿cuál es mi criterio para elegir a una persona y no elegir a otra? Pues realmente ninguno, porque ustedes son, y que nadie se ofenda, estoy intentando ser lo más disruptivo posible en esta idea,
ustedes son fotocopias unos de otros y los están generando como fotocopias, ¿no? Entonces, más allá de esto, aparte de lo mucho que puedan aprender en la Universidad de San Marcos, y es fantástico, ustedes tienen muchísimo para aprender, como digo, más allá de las clases, ¿no? Entonces, me da la sensación siempre de que vivimos mirando a Estados Unidos, todo el mundo conoce Estados Unidos, todo el mundo puede tener más o menos ideas sobre no sé, la delincuencia de Detroit, o las playas en California, o en Florida, o sobre si Nueva York es más o menos frío en invierno, o si me iría a vivir a Chicago, pero en cambio me gustan más las zonas del sur, por lo que sea, ¿no? Todos más o menos tenemos la misma información sobre Estados Unidos, de nuevo, más o menos tenemos la información fotocopiada. Pero si yo les pregunto sobre China y les digo por qué elegirían vivir en Shenzhen en lugar de vivir en Beijing, por qué no se van al interior no sé, a Chongqing o a Chengdu, dos ciudades de más de entre 8, 10, 12 millones de habitantes en el interior de China. Imagino que la mayor parte de las personas que me están escuchando ahora no tienen ni la más remota idea de lo que les hablo. Y muchas veces digo, cuidado, que no les estoy hablando de Uganda, que yo podría venir de Uganda a dar una conferencia de por qué Uganda me parece el país del futuro. No les estoy hablando de un país más. Les estoy hablando de la segunda economía del mundo, o la primera, si ajustamos el PIB por paridad de poder adquisitivo. Les estoy hablando del mayor socio comercial del mundo y les estoy hablando del mayor socio comercial de Perú. Es decir, no les estoy hablando de un país que podemos permanecer completamente ignorantes sobre él porque no nos afecta en absoluto. No, es el país que más afecta a Perú en términos comerciales. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos tan poco conocimiento sobre China, ¿no? Como digo, con lo importante que es a nivel comercial, ¿no? Entonces, deberíamos estar continuamente informándonos. ¿Y por qué les traigo esta idea? Porque me parece que es un concepto fundamental para diferenciar ese currículum de todos mis compañeros, ¿no? Si todos sabemos lo mismo sobre Estados Unidos, fantástico. Cuando vayamos a optar un trabajo para Amazon o para Apple, pues será prácticamente a cara o cruz, porque sé lo mismo que mi compañero. Me voy a preparar un poquito más la entrevista, pero mi currículum va a ser igual. Pero ¿qué pasa si me informo un poquito más sobre China para intentar optar a otro tipo de empresas? O, como decía hace poco en una conferencia que me tocó dar, y antes de hablar yo habló una persona de Amazon y una persona de Oracle, y de una tercera de Microsoft, de 3 empresas de Estados Unidos, y ellos explicaban su experiencia y cómo habían llegado a esas empresas, ¿no? Yo les decía, bueno, quizá los estudiantes quieren optar a un puesto en Alibaba, pero fíjense en una cosa, incluso si ustedes quieren optar a un puesto de trabajo en Oracle, en Microsoft o en Amazon, ustedes van a tener un currículum único si conocen China, si entienden sobre China, si han hecho trabajo sobre China, porque para Amazon, para Oracle y para Microsoft, China también es su mayor mercado. China también es el mercado más interesante. Y un currículum que esté especializado, que tenga ciertos conocimientos sobre China, va a ser muy especial, muy específico y muy interesante para un seleccionador. Entonces, se lo dejo ahí como idea, también como más que idea accionable, como un poquito un resumen de esta charla, y que vean si no pueden especializarse muchísimo más simplemente culturizándose sobre China, entendiendo cómo funcionan las empresas chinas, atendiendo a conferencias como esta, en la que quizá pueden aprender algo muy diferente a lo que aprenden cuando van a una conferencia para ver qué ha dicho el CEO de Apple o el CEO de Microsoft sobre el nuevo, no sé, metaverso, ¿no? Entonces, ideas accionables. ¿Qué les puedo decir así rápido y que puedan poner en práctica mañana? Pues que se vayan a Alibaba y que empiecen a buscar productos. Lo que se llama, lo que intentaríamos a nivel empresarial se llama arbitraje, es decir, intentar encontrar dónde está esa diferencia de precio que yo puedo usar a mi favor para empezar a traer productos a Perú, que quizá mi competidor no está trayendo o no está trayendo en las mejores condiciones posibles. Por ejemplo, lo que les decía, porque lo está importando de Panamá en lugar de importarlo directamente desde China, cuando yo puedo acceder a los fabricantes. En Alibaba ponemos bicicleta y le van a salir 2.000 fábricas de bicicletas para comprar directamente desde China. A nivel avanzado, si ya nos podemos mover, ¿qué podemos hacer? Ferias, mercados y fábricas. ¿Qué significa esto? La feria de Cantón, la feria más importante del mundo, ahí hay que ir. Cuando no había pandemia, ojalá a partir del año que viene podamos volver a ir. Ahí van a encontrar oportunidades de todo tipo. Cuando ya avanzan un poquito más, yo les recomiendo a mis clientes no comprar en ferias. Hay mercados, los mercados no son mercados, digamos, de carne o de verduras, son mercados donde
los fabricantes colocan un showroom y por tanto podemos ir a un mercado donde hay un mercado, por ejemplo, de pieles. Bueno, las pieles las tienen protegidas ustedes. Vamos a decir, un mercado de relojes, por ejemplo. Yo quiero crear una marca de relojes, pues tengo un mercado donde hay 2000 fábricas de relojes que colocan ahí un showroom y por tanto yo voy a poder negociar con cada uno de ellos muy rápidamente las correas que quiero, no sé, el mecanismo interior, las agujas, etcétera, y voy a poder diseñar mi reloj de la mejor manera posible. O fábricas, que es básicamente si ya he contactado con alguien a través de Alibaba o porque he estado en la feria y he conocido una fábrica o porque he ido a un mercado y he visto su showroom, ya me voy a la fábrica y voy a negociar directamente con fabricantes chinos. China es otro planeta, pero es un planeta donde somos muy bienvenidos, los chinos son cordiales, es muy fácil, al final hay un choque cultural, pero no hay peligrosidad, no hay nada, va a ser una aventura todo nuestro viaje a China, es decir, son emprendedores y quieren intentarlo, es fantástico, les va a abrir muchísimo la mente, les va a quitar un montón de mitos encima y van a ver todos los días cuando salgan a la calle un montón de oportunidades de negocio. Análisis de competidores. Con los datos que les he dado y los que pueden encontrar en Internet, yo muchas veces, como les decía, lo que busco es qué está importando ya mi país. En esos datos tenemos los sectores, los productos que estamos importando de China. Quiere decir que eso ya está validado y hay alguien que está haciendo dinero trayendo, no sé, ordenadores. Por tanto, yo podría hacer lo mismo. O que están importando mis vecinos y yo no estoy sabiendo ver. Es decir, en esas mismas estadísticas yo me puedo ir a ver qué está importando Ecuador o qué está importando Colombia o que está importando Chile. Y de esa manera puedo comparar y puedo crear mi lista de productos que me parece que pueden ser interesantes. Ya cosas no tan accionables que requieren mucha más infraestructura, ¿no? Quizá para pymes, desde luego para pymes, ¿no? No hace falta ser una gran empresa para tener una delegación en China, para tener unos ojos en China, para mí me parece fundamental, ¿no? No sé cuál es el primer lugar para pymes peruanas para colocar una oficina fuera de Perú, imagino que es Estados Unidos o quizá países como Ecuador o Colombia, no sé, países más cercanos, pero para mí es fundamental tener ojos, suelo decir en mis vídeos, saber qué cosas pasan en el lugar donde pasan las cosas. Eliminación de intermediarios. Si vamos directamente a China, nos cargamos un montón de intermediarios que al final es la clave para bajar el precio y llegar directamente a la fuente. Y aquí pongo, seamos intermediarios. Es decir, podemos eliminar intermediarios y podemos convertirnos nosotros en intermediarios de nuestros competidores. Es decir, seamos nosotros los que traen el producto. Diseño y personalización del producto. Esto me parece fundamental y esto es lo que recomiendo a muchos de mis clientes y es, ¿por qué traemos solo lo que producen las fábricas chinas? Yo, igual que les decía antes que una fábrica nunca dice no, eso es imposible. Una fábrica nunca dice no cuando le pido personalizar mi producto. Es decir, en lugar de comprar, no sé, el cargador de dispositivo móvil que me vende la fábrica, voy a poner el cargador con mi logo, con mi marca, con mi packaging, con un packaging de regalo, porque yo lo que tengo es una cadena de tiendas de regalo, etcétera. O para vender en Amazon, en lugar de vender todos el mismo cable, incluso copiándonos la foto, que a veces uno busca cualquier dispositivo o cualquier producto y se encuentra la misma foto repetida en todas las tiendas, vamos a crear un packaging nuestro que invite al comprador a elegir nuestro producto, ¿no? Esto es relativamente sencillo hacerlo en China. Como digo, cualquier fábrica va a poner todas las facilidades para hacer posible el comercio. Entonces podemos tener una oportunidad aquí. Me quedan 5 minutos, Marco, ¿puedo acabar con esto? Sí, por supuesto. Vale. Perfecto. Productos disruptivos. Esto, tengo un conflicto mental aquí. En cualquier país que voy me suelen preguntar, Adrián, ¿cuál es el producto que has visto en China que funcionaría en Perú? Y habitualmente cualquier cosa que les diga no les sirve. Y no les sirve porque, como dice una frase, ningún problema puede resolverse con el mismo nivel de conciencia que lo creó. Y obviamente, si un producto no ha llegado a Perú es porque no lo están viendo ustedes mentalmente lógico que se comercialice y por tanto cuando yo se lo mencione no van a ver ahí ninguna oportunidad. ¿No? Esto me pasaba mucho con por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy tonto, los triciclos estos, los monopatines eléctricos, el más común es Xiaomi, que se pusieron de moda en China y era por todos los lados, ¿no? Y entonces yo llegaba con este producto a España, Estados Unidos, Alemania y yo les decía, esto lo está rompiendo en China, ¿no? Y me decían, no, esto no funcionaría aquí,
Tenemos muchos problemas ya con las bicicletas, con el carril bici, esto no funciona. Bueno, pues unos años después, con años de retraso, está siendo un boom en toda Europa, en muchos países. No sé si en Perú ya tienen las calles abarrotadas de estos patinetes o de estos monopatines con manillar, pero en muchos países que voy ya es un boom, ¿no? Esto lo vimos en China 2-3 años antes. Hay un concepto económico que habla de indicadores avanzados, ¿no? Intentar ver lo que producen las fábricas para intentar entender la economía. Yo lo llevo por otro lado y suelo decir que China es el mayor indicador avanzado del mundo. Es decir, las cosas que vemos en China van a pasar después en el mundo. Por eso les digo a los occidentales, yo vengo del futuro, porque soy capaz de ver, no porque sea muy inteligente, sino porque salgo a la calle y tengo ojos, nada más que eso, qué productos están funcionando en China y qué productos, y esos productos aún no han llegado ni a Estados Unidos, ni a Latinoamérica, ni a ningún lugar, ¿no? Y como decía, ustedes suelen esperar a que Estados Unidos prevalide ese producto, a verlo funcionando en Miami o en Nueva York para llevarlo a Perú, ¿no? Para que un emprendedor se atreva. Bueno, si tenemos la suficientemente abierta, podemos tirar de esos productos disruptivos, esos productos que todavía nadie sabe ver. Muchas veces es mirar donde todo el mundo mira y ver lo que nadie más es capaz de ver, ¿no? Se lo he explicado antes, turismo y educación me parece fundamental, me parece que va a ser una actividad brutal en el futuro en Perú con respecto al mercado chino. La marca Perú, esto con respecto a las exportaciones. La marca Perú no existe en China. Ya les digo que no existe la marca España, o sea, no les estoy intentando atacar. Soy muy crítico con la marca España. De España los chinos solo conocen el fútbol y los toros. De Perú, pues muy poquito, ¿no? Entonces, ahí hay algo también para que ustedes le exijan a sus autoridades. Hay mucho para hacer. Hay ferias turísticas donde pueden colocar un stand con productos peruanos e intentar colocar en la cabeza de los chinos la palabra Perú, que ahora mismo no existe, ¿no? Y consejos microeconómicos básicos. Voy a ir muy rápido aquí porque no quiero a ver si diera tiempo a una o dos preguntas, si es que las tienen. WeChat, si les estoy hablando todo el tiempo de choque cultural, más que choque idiomático, porque no nos entendemos, pues si me quiero entender tecnológicamente con los chinos, tendré que usar las apps que usan los chinos para entenderse. Y esa app es WeChat. WeChat es una app muchísimo más avanzada que cualquier app occidental. Es como una especie de WhatsApp con un montón de características más, bueno, que han desarrollado muchísimo antes de que lo hiciera WhatsApp. Es la primera app del mundo en su sector. Bueno, queremos WeChat para poder comunicarnos con los chinos. Si estamos vendiendo, queremos tener un catálogo personalizado para los chinos. Esto es fundamental. Una web en chino, esto, bueno, he ido cambiando de opinión con los años. Realmente los chinos no utilizan webs, no utilizan email. Esto, si diera tiempo, se los explicaría. Llevan años. Son herramientas obsoletas para los chinos, están en otra dimensión. Entonces, bueno, ellos sí que se van a meter en nuestra web para ver qué vendemos y cómo lo vendemos, pero nosotros no vamos a encontrar ninguna página que tenga página, o sea, ninguna empresa que tenga página web, o si la tiene la tendrá completamente desactualizada. Ningún chino tiene email, si lo tienen es para comunicarse con nosotros. Tienen que degradar su nivel tecnológico para poder entenderse con nosotros. Ningún chino le enviaría un email a otro chino, eso no existe. Persona de contacto en chino, si es posible, en nuestra empresa, en horario de contacto chino. Esto es muy difícil en Perú porque justo viven en el uso horario opuesto. Si tenemos dinero, obviamente hay que publicitar en China. Como decía, es un mercado muy competitivo. Los chinos se suele decir que son meritocráticos. Yo lo llevo un paso más allá, digo que son exitocráticos, es decir, el mérito no sirve. Ellos miden el éxito y con el éxito deducen el mérito. Estar localizados en buscadores chinos, en Baidu, no vale con estar en Google, obviamente. Que nuestra empresa tenga noticias en chino. Los KOL son Key Opinion Leaders, es lo que en China se llaman, lo que llamamos nosotros influencers, principalmente en dos apps que son Douyin y Kuaishou, son los equivalentes chinos de TikTok. Douyin es, de hecho, el mismo dueño que TikTok. Es, digamos, el hermano chino, y Kuaishou sería su competidor. De hecho, en Kuaishou, a pesar de tener... Douyin tiene como 650 millones de usuarios, Kuaishou tiene más de 400 millones, es un poquito más pequeña, pero en Kuaishou funcionan mucho mejor los anuncios, se monetiza muchísimo más.
Y nuestro nombre en chino, y con esto acabo, es fundamental, es un consejo microeconómico súper básico. Nadie entiende Adrián, nadie es capaz de pronunciar mi nombre, por tanto, o me cambio de nombre o no voy a quedarme en la retina de los chinos, en su memoria. Lo mismo pasa con las marcas. Schwarzenegger en chino es Xi Huaxing, para que vean la diferencia. Y les pongo un par de ejemplos aquí de cómo se buscan las marcas en China. Si buscamos Cartier en chino, ven el número de búsquedas. Si buscamos el nombre en inglés, no lo busca nadie, hay que buscar Cadilla. Unicro, la marca japonesa, si buscamos en chino, este es el nivel de búsquedas. Si buscamos en inglés, no lo conoce absolutamente nadie. Quiere decir que los chinos ni siquiera saben cómo se llama esta marca en inglés. Nada más, aquí tienen mis datos si quiere alguien contactarme, y ha sido un placer poder estar con ustedes y ojalá tengan alguna pregunta y de tiempo. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Sí, he estado escuchando con mucha atención y tienes razón. A mí también me da la impresión que China es otro mundo. Es otro mundo. Muchas veces hablo con alumnos y piensan que, por ejemplo, Europa es otro mundo. Y yo les digo que lo que está haciendo un estudiante aquí en Lima, lo que hacen ellos, más o menos es lo mismo que hace un estudiante en España, un estudiante en Reino Unido. Tienen más o menos el mismo estilo de vida. El, lo que ocurre en China sí siempre es diferente, y es diferente en todo. Por ejemplo, sabes que ellos están con Baidu, ¿verdad? Y ya no utilizan, no están utilizando tanto Google. Tenemos unas preguntitas. Ya. Primera pregunta es, yo tengo una pregunta, estaba pensando, ¿por qué el chino como idioma no se ha internacionalizado tanto? Pues sí, es uno de los idiomas más hablados, pero hablados en su país, pero de internacionalizarse, nada. Nada, yo conozco gente que habla diferentes idiomas, pero solo conozco a una persona que también habla chino. No, no conozco, la verdad, no, gente que, que tenga como segundo idioma la lengua china. No sé por qué es. A ver, lo que me sale decirles, porque es complicadísimo primero, y al final el inglés se impuso como lengua franca en el mundo y todos aprendemos inglés. Entonces, ¿por qué no estudiamos, iba a decir portugués, pero bueno, hay gente que estudia portugués, ¿no? ¿Por qué no estudiamos italiano, por ejemplo? Porque es un idioma irrelevante en el mundo desde el punto de vista de que si vamos con un buen nivel de inglés a Italia nos vamos a poder entender, ¿no? Lo mismo pasa con el holandés, no sé, con el danés. Entonces, el problema de tener un idioma que, aunque sea tan relevante en número de millones de habitantes, es tan difícil, es que al final nos entendemos en China con inglés, ¿no? Bueno, habría mucho para hablar con eso porque los chinos no hablan un buen inglés, en algunos lugares ni siquiera se habla mandarín, con lo que ni siquiera hablando un buen chino nos vamos a poder entender, que esa sería quizá otra característica por las que el chino no se impuso. Pero bueno, la verdad es que su complejidad lo hace un idioma muy poco maniobrable. Claro, por lo mismo que no es un idioma indoeuropeo, ¿no? No tenemos raíces en común. Entonces, sí, bueno. Hay otra pregunta de José Cabanillas, ¿no? ¿Cómo encontramos a ese proveedor confiable en China? Sí, es muy difícil por el choque cultural. Realmente, cuando hablamos de confiable, estamos de alguna manera infiriendo esa parte de me van a engañar. Y los chinos no tienen maldad, o no tienen más maldad que nosotros. La maldad está uniformemente repartida por el planeta. Lo que va a suceder es que, por culpa del choque cultural, no nos vamos a entender. Entonces el chino, en caso de duda, va a colocar el producto más barato posible. Esto lo suelo decir. Si le definimos al chino como queremos nuestra bolsa, nuestro bolso de mano, de mujer, imaginemos, pero no le definimos la cremallera, pues el chino va a salir al mercado y va a comprar la cremallera más barata posible para bajar el precio del bolso y obtener el máximo beneficio posible, ¿no? Entonces nos vamos a sentir estafados porque nos puso una cremallera de mala calidad, no, nos puso una cremallera que no definimos, ¿no? Entonces, eso es lo que pensamos cuando estamos pensando en proveedor confiable. Yo me dedico, mi equipo en China se dedica todos los días a visitar fábricas para intentar
descifrar cosas como que el proveedor exista, para empezar, porque muchas veces contactamos con proveedores que no existen, eso es una estafa en toda regla. Una vez existe, que tenga lo que dice que tiene, a veces hace falta una maquinaria concreta para poder realizar no sé, un producto químico o un producto metálico que tiene que venir con unos acabados especiales. Entonces vamos a visitar y nos encargamos de ver que la maquinaria está capacitada para que el producto final salga como queremos que salga. Compramos una muestra, le enviamos una muestra al cliente. Es decir, hay muchos pasos que podemos hacer para intentar minimizar el riesgo. El riesgo siempre existe, igual que existe si compramos un producto en Estados Unidos, y hay maneras de minimizarlo, ¿no? Ujú. Muy bien. Una pregunta de José Cabanillas, ¿no? ¿Se puede hacer negocios en China solo en inglés? Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, yo cuando llegué a China no hablaba ni una palabra de chino y pude empezar a hacer negocios. No, aprender chino nos va a servir igual que aprender a cantar en chino, aprender a jugar a mahjong, que es una especie de dominó, de ajedrez chino, o aprender historia y cultura china nos va a servir para integrarnos, pero no es imprescindible para nada. Pero eso más que todo sería en Hong Kong, ¿no? En Hong Kong sí creo que debe ser el primer idioma. La lengua más hablada debe ser inglés, ¿no? En Hong Kong. En Hong Kong hablan cantonés, lo que pasa es que son bilingües, entonces, bueno, ellos dicen que hablan inglés, pero le aseguro que es muy difícil entenderse con los hongkoneses Sí. en inglés. Casi es más fácil entenderse cuando hablan un poquito de mandarín. Yo, por lo menos con mi mandarín, a veces me entiendo mejor con ellos que con su inglés. Pero sí, hay muchos hongkoneses que hablan muy bien inglés. Sí. Ujú, ujú. Muy bien, gracias. Una última pregunta. Eh, mm, Estoy leyendo por ahí, el idioma mandarín es fácil de aprender. Bueno, permítame que discrepe. No es nada fácil, pero bueno. claro, lo que te estaba comentando hace un momento, yo no conozco a nadie, no conozco una persona que aprendió porque, bueno, de pequeños tenía un padre chino, entonces ya, de una manera de... Dicen que incluso yo cuando estudiaba chino me encontraba con estudiantes que eran chinos de Latinoamérica que los enviaban sus padres a China a aprender chino, a pesar de haberse criado en una familia china porque no sabían, por ejemplo, escribir o leer. Entonces saben hablar, hay muchos chinos en Latinoamérica, en España, que saben hablar chino, pero no saben, yo tampoco, yo no sé leer ni escribir chino, yo solo hablo, pero, pero quiero decir, es muy común y van a China a aprender chino porque sus padres quieren que profundicen, ¿no? Pero sí, estoy leyendo también que si WeChat tiene algún costo, no, es libre y pueden descargárselo. Sí que tienen como una validación, necesitan a alguien que tenga WeChat que les valide su entrada como si fuera una invitación, pero no, es gratuito. Ujú, ujú. Una última pregunta. En Hong Kong em, tiene, tiene un sistema, es muy, es casi independiente, creo, ¿no? Tiene Ujú. mucha autonomía. ¿Es más fácil hacer negocios en Hong Kong? Digo, incluso, Sí. perdón, claro, Adrián, hay muchos hongkoneses que incluso cuentan con pasaporte británico. Sí, 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 bueno, los más mayores. Eso cambió cuando se devolvió ya China a Hong Kong en el 97, pero sí, a ver, es fácil hacer negocios en Hong Kong. El problema es que Hong Kong se ha convertido en una isla, es una ciudad, básicamente, y es un reducto bancario. Entonces, al final, no es que haya productos en China y en Hong Kong, hay productos en China. Hong Kong lo utilizamos para transacciones, sería una especie de Suiza o sería una especie quizá parecido a lo que es Panamá en Latinoamérica. Es un punto de paso económico y de productos, pero no se produce nada allí. Es demasiado caro. Hong Kong es uno de los países más caros del mundo, ¿no? Tiene, de hecho, el suelo más caro del mundo. Entonces, no es que tengamos una disyuntiva entre elegir entre Hong Kong y China, siempre vamos a comprar en China. Lo que va a suceder muchas veces es que nuestro proveedor va a tener una cuenta en Hong Kong y entonces le podemos pagar en Hong Kong, o que el producto va a salir desde Hong Kong, entonces de China va a llegar a un puerto de Hong Kong y desde ahí va a llegar a nuestro país porque es un hub de distribución, pero no hay un dilema entre comprar desde Hong Kong o desde China. Muy bien, Adrián, te agradezco mucho. ¿Ya? ¿En qué parte del mundo estás ahora? Ahora mismo estoy en España.
Ok. Llegué ayer, de hecho. Ok. Adrián, te agradecemos mucho. Estamos aquí casi 200 participantes. Eh, has impartido una conferencia de más de una hora de un tema poco abordado normalmente en las universidades. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros en los ciclos de conferencias, que es impartir, tratar temas que normalmente no están siendo abordados digamos, en los planes de estudio en las universidades, temas novedosos. Muchas gracias. Nada, un placer, encantado y muchas gracias por la oportunidad y ojalá haya despertado esa curiosidad por China o a quien ya la tuviera ganas de profundizar más. Yo Nada creo que más, sí. un placer y nos vemos en una próxima ocasión. Igualmente. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.